tardes, amados hermanos. Para mí es un gozo poder compartir la palabra de Dios en esta escuela dominical virtual. Hoy es domingo 23 y estamos agotando la lección 26 de la unidad 4 del último libro de la escuela dominical, y el tema de la lección de hoy es la segunda venida de Cristo. Jesucristo regresará victorioso sobre todo el mal. Así que vamos para ver esta lección, vamos a empezar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias en esta tarde, te damos gracias por tu amor, tu compasión, tu fidelidad. Dirígenos en todo lo que hagamos y te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. El verso clave para esta lección, amados hermanos, se encuentra en Apocalipsis 19, versículo 11, y dice así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19, 11, de manera que nosotros podamos concentrarnos en esta lección basada en el libro, en el capítulo 21, capítulo 19 y 20 del libro de Apocalipsis, que vamos a estar viendo. El bosquejo de la lección lo encontramos, y entonces tiene las tres partes acostumbradas. Cristo regresa triunfante, Apocalipsis 19, 11, 14, y ese tiene dos subtemas. Uno es el jinete glorioso, otro sus grandes ejércitos. El segundo tema general es Rey de Reyes y Señor de Señores, en Apocalipsis 19, 15 al 18. Los dos subtemas, como ustedes pueden ver: el Rey Guerrero, el llamado de batalla, Apocalipsis 19, 17 al 18. El tercer tema tiene que ver con los enemigos de Cristo vencidos. Apocalipsis 19, del versículo 19 al capítulo 20 hasta el versículo 3. Y tiene dos subtemas: la gran batalla y la gran cadena, que vamos a ver. Estos pasajes del final del libro de Apocalipsis recogen imágenes del Antiguo Testamento, así como de los capítulos iniciales del libro, notando también los símbolos que aparecen. Mucha gente le tiene un poco de miedo al libro Apocalipsis debido a la simbología, y hay una serie de cosas que parece que no pueden entender, no pueden dilucidar fácilmente. Es importante establecer esas conexiones con el mensaje de las Escrituras. Usted no puede desligar Apocalipsis de toda la palabra de Dios, de manera que no se concentre solo en el libro, sino que el libro viene a ser la culminación de lo que hemos estado viendo en todas las Escrituras, ya que estos pasajes, por ejemplo, representan la culminación de todo lo profetizado. Es el sello de oro que muestra el cumplimiento de las fieles promesas de nuestro Dios. El mensaje principal lo es el triunfo final de Cristo sobre el reinado del mal. Tenemos que entender que hay una lucha permanente entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Pero está decidido. Cristo tiene la última palabra y Él va a ganar a el mal y a las tinieblas. El estudio de los pasajes de estos capítulos de Apocalipsis es un llamado a apreciar todas las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Por lo tanto, nos llama a gozarnos en ver que nuestro Dios tiene el poder y que lo prometido se cumplirá con el retorno vencedor de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es sumamente importante. Dios cumple su promesa. Introducción a la lección. ¿Cuáles son algunas de las conquistas humanas más grandes de la historia? Nos debe llenar de gozo que en Cristo tenemos un Salvador poderoso y victorioso,
cuya gloria sobrepasa cualquier realización humana. ¿Qué parece esta historia? En la costa de la isla Leyte, en Filipinas, hay estatuas en homenaje al general estadounidense Douglas MacArthur, que con sus ejércitos vadeando en la playa, el momento conmemora el regreso del general después de haber dejado las Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el general salía de las Filipinas, él decía: yo regresaré. Él cumplió sus promesas y regresó victorioso a las Filipinas. Esta célebre historia humana no se compara con la promesa de Jesucristo de regresar a la tierra de nuevo. Vendrá con todo el poder celestial y obtendrá una victoria eterna que es segura. Cuando regrese, probablemente muchos de esos monumentos o promesas humanas palidecerán ante el resplandor de la gloriosa venida de nuestro Dios. Hay unos pasajes bíblicos que vamos a estar viendo y quisiéramos ir ahora a Apocalipsis 19 del 11 al 21 y al capítulo 20 del 1 y 2, el jinete del caballo blanco. Dice la palabra de la manera siguiente: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, note, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Note esto, muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino solo él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel, versículo 17, que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Interesante, lo ató por mil años. La primera parte que vamos a ver es el regreso triunfante de Cristo, y lo podemos ver en Apocalipsis 19, 11 al 13. Es interesante ver cómo este versículo 11 describe la etapa final de la permanente lucha entre Dios y Satanás, entre los santos y los seguidores de la bestia, al final de los 7 años de la gran tribulación. Es importante entender que este verso habla del retorno revelado de Cristo. Cuando dice esta segunda venida al final de la gran tribulación, dice la palabra: todo ojo le verá.
No así en el rapto de la iglesia. Acuérdense que el rapto empieza al principio de la semana 70 de Daniel, que dura 7 años, lo que quiere decir que nosotros estamos aquí ante el cumplimiento profético de algo que ha sido establecido a través del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Daniel, en el Nuevo Testamento, donde nos habla del rapto. Una cosa que tenemos que entender con relación a Apocalipsis, y quizás hay muchos incluso creyentes que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, pero si se estudia claramente y detenidamente el libro Apocalipsis, nos damos cuenta que de la iglesia solamente se habla en los primeros 3 capítulos del libro. A partir del capítulo 4 en adelante, lo que vemos son actividades en el cielo, moviéndose fuera de la tierra, dando a entender que la iglesia ya ha sido levantada al principio de la semana 70 de Daniel, o los últimos 7 años de historia humana. De todas maneras, aquí vemos la lucha entre Cristo, entre Dios, Satanás, y entre los santos y los seguidores de la bestia al final de los 7 años de gran tribulación. Entendamos esto: en el rapto no todo ojo le verá, sino que la iglesia subirá y recibirá al Señor en las nubes. Pero en esta parte que estamos estudiando, en este capítulo 19 hasta el final del capítulo, del libro de Apocalipsis, entonces vemos situaciones que nos revelan que todo ojo va a ver cuando venga Cristo al final de los años del 7º año con su pueblo a pelear esta batalla. Este versículo 11 es importante porque nos describe quién es, qué es lo que ve un jinete en un caballo blanco, y usted tiene que entender que anteriormente aparece otros jinetes en un caballo blanco, y vamos a ver la diferencia. Es importante entender que este retorno de Cristo es un retorno revelado, no como el rapto de la iglesia. Ahora todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7. Ambos acontecimientos son parte de la segunda venida que tiene el rapto y la segunda venida visible. Acuérdense que el Señor vino por primera vez visiblemente y estuvo entre nosotros, vivió entre nosotros. Y por lo tanto, si usted acuerda lo que dice el primer capítulo del libro de los Hechos, dice que cuando los discípulos estaban viendo al Señor subir, unos ángeles le preguntaron: ¿y qué miran al cielo? Este mismo Jesús, de la misma manera que ha subido al cielo, así vendrá. ¿Y cómo le vieron ellos? Bueno, subir en una nube. Él vendrá de nuevo con su pueblo. El cielo se abre para mostrar un jinete en un caballo blanco, versículos 11 al 13 de este capítulo 19 de Apocalipsis, que viene del cielo para combatir el mal en la tierra y en toda la creación. Recuerde que en el capítulo 6, versículos 1 y 2, se habla de otro jinete en otro caballo blanco. Note que el enemigo pretende siempre engañar el anticristo, algo que se parece a Cristo, el falso profeta, algo que se parece al profeta verdadero. Por lo tanto, tenemos que ver esto en Apocalipsis 6, otro jinete de un caballo blanco, pero con características diferentes. Ese jinete en el caballo blanco tiene un arco y una sola corona. Este jinete del capítulo 19 tiene una espada que sale de su boca y muchas coronas. Y es un paralelismo entre Cristo y el anticristo. Claro, esta espada que sale de la boca no es más que la palabra de Dios. Dice la palabra misma que la palabra es como una espada de 2 filos que penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos. Es interesante el tipo de ejército. Mire el versículo que aparece.
sus grandes ejércitos. Y esta es la parte B del primer tema general, y es el versículo 14 del capítulo 19. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Wow! Un ejército vestido de lino finísimo, no fino, finísimo, blanco y limpio. Nos recuerda la característica de la iglesia de Sardis. Si usted va al capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 4, mire lo que dice el Señor. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es la misma ropa que se da a la novia en el versículo 8 del capítulo 19, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es una vestidura extraña ir a la guerra de esa manera, vestido de blanco. Normalmente a la guerra se va con un traje especial de guerra. Lo interesante es que el Cordero, jinete en el caballo blanco, será quien peleará por la iglesia. Pero la iglesia está vestida de una manera especial. Dice que esas son las oraciones y la vida santa de la iglesia del Señor. Aunque la novia del Cordero, su iglesia, lo va a acompañar, Él va a pelear la batalla por nosotros. Y eso quizás nos recuerda precisamente lo que sucede en la vida cristiana. Si usted pretende ganar la batalla por usted mismo, usted va a encontrar que siempre va a tener problemas. La batalla nuestra la gana el Señor Jesucristo. La participación de la iglesia, y usted tiene que entender que esa iglesia que regresa con el Señor es la iglesia que fue arrebatada en el rapto, no esa parte de la iglesia que se quedaron y tienen que pasar por la gran tribulación, pero que van a reinar con Cristo 1000 años, pero que no participaron de las bodas del Cordero. Tenemos que entender esto. Por lo tanto, la participación de la iglesia es solo como testigo y receptores de la victoria. Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento que era lo que hacía el Señor. El Señor al pueblo de Israel le decía: mira, salgan a pelear la batalla, yo voy a pelear por ustedes. Pero Él quería que el pueblo disfrutara viendo ganar la batalla. Me llama la atención el hecho de tener esa vestidura blanca, y que la iglesia de Sardis, dice el Señor, que algunos la habían manchado. Probablemente la vestidura blanca que nosotros tenemos como iglesia, que no merecemos, pero que la hemos recibido por haber aceptado la sangre del sacrificio, ser cubierto, pero que el pecado en nuestra vida mancha esa vestidura. Es por eso la importancia que tiene la confesión en la vida de cada creyente. Si hay un recurso que la iglesia debe usar de manera permanente, es la confesión. Es la confesión. En Primera de Juan dice 1, 9 y 10 que nosotros debemos confesar. Y el Señor es justo y entiende que nosotros tenemos cuerpos débiles espiritualmente, y por lo tanto está dispuesto a perdonar. Alguna pregunta de aplicación para esta primera parte sobre el regreso triunfante de Cristo. ¿Qué cree usted que significa hoy para la iglesia, para usted, para mí, ser parte del ejército del Cordero? Ser parte del ejército del Cordero. Yo pienso que hay algo que muchas veces la iglesia olvida, y es el hecho de que nosotros estamos en una guerra espiritual permanente. Usted se levanta cada día y usted se levanta a pelear, vivir ese día, porque el enemigo no va a descansar. Dice la palabra que él anda como león rugiente tratando de devorarnos. Y por lo tanto, ¿cuál es la recomendación de la palabra? Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir resistir? Bueno, quiere decir que por más que el enemigo nos ataque, nosotros vamos a ganar, porque vamos a estar dispuestos a rechazar
y a no caer en esas tentaciones. Ser parte del ejército es que estamos peleando contra el enemigo y sus demonios. ¿Qué significa hoy hacer a Cristo Rey y Señor de nuestra vida? Hacerlo Rey y Señor quiere decir que Él controla nuestra vida. Ser Señor quiere decir que nosotros somos sus esclavos. Nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Por lo tanto, tenemos que entender esto. El segundo tema tiene que ver con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 19, del 15 al 18. Dice algo interesante, el versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballo, carne de su jinete, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esta es otra invitación. Hay una invitación principal a una cena, a la cena del Cordero, ¿verdad? Esa cena que vamos a tomar cuando el Señor dijo: no la tomaré más hasta que estemos en el reino de Dios. Esta segunda parte, el rey que es guerrero, el que viene a pelear. Pero aquí hay otra invitación. Una invitación, no la que hizo el Cordero para los santos, sino para las aves del cielo, para que vengan las carroñas, esos que andan buscando cuerpos muertos para comer, a comer carne de gente de mucha importancia. Juan describe el Señor yendo a la guerra, incluyendo un llamado único a la batalla. Usa el lenguaje bíblico e histórico de manera que los lectores del primer siglo lo entendieran. Lo representa como el cumplimiento de la esperanza del pueblo de Dios. El Cordero es Rey de Reyes y Señor de Señores. Títulos atribuidos a Dios, y usted lo puede encontrar en 1 Timoteo 6:15, en Daniel 2:47. Por eso lleva muchas coronas, ya que gobierna sobre todos los reinos. El Señor está reinando sobre todo. Satanás trató de engañarlo, diciéndole, cuando él estaba ayunando, y le enseñó todos los reinos y le decía: todo esto es mío, y yo se lo doy a quien me adore. Si me adoras, yo te entrego todo esto. Y el Señor Jesús claramente le citó la palabra, que es la espada que sale de su boca, y le decía que escrito está, solamente a Dios adorará. Que Satanás entendía que si Jesucristo le adoraba y él le daba todos esos reinos, él no está gobernando, él está controlando, pero no son de él. Todos esos reinos pertenecen al Señor, y él lo va a demandar al final de los tiempos, cuando veamos que el pueblo de Dios regresa con él a pelear esa gran batalla, que luego vamos a hablar de ella. El mensaje en el muslo quizás estaba sobre una túnica, no estaba hablando de un tatuaje, estaba hablando de quizás sobre algo que estaba sobre un manto o sobre una espada simbólica. Eso recordaba a los lectores la posición del César, quien afirmaba ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballo, carne de su jinete, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esta es otra invitación. Hay una invitación principal a una cena, a la cena del Cordero, ¿verdad? Esa cena que vamos
a tomar cuando el Señor dijo, no la tomaré más hasta que estemos en el reino de Dios. Esta segunda parte, el rey que es guerrero, el que viene a pelear. Pero aquí hay otra invitación, una invitación, no la que hizo el Cordero para los santos, sino para las aves del cielo, para que vengan las carroñas, esos que andan buscando cuerpos muertos para comer, a comer carne de gente de mucha importancia. Juan describe el Señor yendo a la guerra, incluyendo un llamado único a la batalla. Usa el lenguaje bíblico e histórico de manera que los lectores del primer siglo lo entendieran. Lo representa como el cumplimiento de la esperanza del pueblo de Dios. El Cordero es Rey de Reyes y Señor de Señores, títulos atribuidos a Dios. Usted lo puede encontrar en 1 Timoteo 6:15, en Daniel 2:47. Por eso lleva muchas coronas, ya que gobierna sobre todos los reinos. El Señor está reinando sobre todo. Satanás trató de engañarlo, diciéndole, cuando él estaba ayunando, y le enseñó todos los reinos, y le decía, todo esto es mío, y yo se lo doy a quien me adore. Si me adoras, yo te entrego todo esto. Y el Señor Jesús claramente le citó la palabra, que es la espada que sale de su boca. Y le decía que escrito está, solamente a Dios adorará. Que Satanás entendía que si Jesucristo le adoraba y Él le daba todos esos reinos, Él no está gobernando, Él está controlando, pero no son de Él. Todos esos reinos pertenecen al Señor. Y Él lo va a demandar al final de los tiempos, cuando veamos que el pueblo de Dios regresa con Él a pelear esa gran batalla, que luego vamos a hablar de ella. El mensaje en el muslo quizás estaba sobre una túnica, no estaba hablando de un tatuaje, estaba hablando de quizás sobre algo que estaba sobre un manto o sobre una espada simbólica. Eso recordaba a los lectores la posición del César, quien afirmaba ser Rey de Reyes y Señor de Señores, e iba a la guerra en un caballo blanco. Eso hacía César, de los emperadores romanos. En esta segunda venida Jesús toma su autoridad legítima. Él sí es el Señor y el Rey de Reyes. Viene a enfrentar el mal. Muchas veces no creemos que Dios castiga. Se nos olvida que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Me acuerdo de ese corito que cantábamos, Dios es amor. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, vuelve y lo repite en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 4. Capítulo 4, versículo 8, en Primera de Juan. Dios es amor, pero no quiere decir que Él no sea fuego consumidor. La palabra de Dios en Deuteronomio 9:3 habla del Dios el fuego consumidor. En Hebreos 12:29 habla del Dios como fuego consumidor. Estaba oyendo una emisora donde se estaba supuestamente predicando el Evangelio, y el predicador decía que la palabra de Dios no enseña que exista un infierno, porque el Dios de amor no puede enviar a seres humanos a sufrir eternamente, que eso es simbólico, y que todos los que sean lanzados al lago de fuego van a ser aniquilados, y eso es una doctrina falsa. La palabra de Dios dice que el gusano nunca muere en ese lugar. La conciencia nos va a estar atormentando a los seres humanos que vayan ahí de las cosas que no debimos haber hecho y las hicimos. Y eso se llaman los que predican supuestamente un evangelio, pero claro, si no aceptan que hay un infierno, como el Lázaro, ¿verdad?, que fue, y entonces dice que el rico
estaba en un lugar donde se estaba quemando y le decía que mandara a Lázaro que le pusiera una gotica de agua en la lengua. El infierno es una realidad porque la palabra de Dios lo enseña. Dios es amor, amigos, pero también es fuego consumidor. Muchas veces pensamos que nosotros no vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado. El pecado siempre trae consecuencias. Solamente la misericordia de Dios hace que no caigamos en eso. Lleva una espada que sale de su boca. Su arma principal es la palabra de Dios. Es llamado el verbo de Dios, la palabra. Sus juicios revelan la verdad y la administración de la justicia divina. La segunda parte, el llamado de batalla, versículos 17 y 18, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense a la gran cena, para que comáis carne de reyes, de capitanes, de valientes, pero también de libres, de esclavos, de pequeños y de grandes, que se oponen al propósito de Dios. No son solamente los ricos los que se oponen, también pobres que no aceptan el mensaje de la palabra de Dios. En estos versos, un ángel hace un llamado insólito respecto a la batalla. Las aves carroñas son invitadas a participar del festín, devorando carne de los enemigos de Dios, derrotados por el Cordero. Se hace la invitación a todos los siervos a participar de las bodas del Cordero en el versículo 9 del capítulo 19. Sin embargo, hay otra cena preparada para todos los enemigos del Cordero. Si usted tiene a Cristo, yo tengo a Cristo, nosotros somos invitados a la cena del Cordero. Eso el Señor decía que nos vamos a gozar cuando tomemos de nuevo y participemos de esa cena, cuando expresó en la última cena que tuvo con los discípulos. Se hace la invitación a todos los siervos a participar, pero de las bodas del Cordero. Sin embargo, hay otra cena preparada para todos los enemigos de Dios. En esta no se pronuncia ninguna bendición. En la boda del Cordero hay bendición. Aquí no hay bendición, como en la anterior, porque los asistentes son buitres y los enemigos de Dios son el plato principal. Tremenda imagen. La profecía de Ezequiel 39, del 17 al 29, es paralela a la visión que Juan nos presenta aquí. Allí se hace también una invitación similar a las aves para comer los enemigos de Dios después de la gran batalla. Ezequiel anuncia lo que vendrá más adelante en las profecías de Juan. Luego viene la restauración del pueblo de Dios. Su gloria se exhibirá entre ellos y su espíritu se derramará también en medio de ellos. Nosotros somos llamados a participar de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Para esta porción de Rey de Reyes y Señor de Señores, hay algunas preguntas que quisiéramos reflexionar sobre ellas. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia los gobiernos terrenales, ya que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante los gobiernos terrenales, ya que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores? En este pasaje nosotros podemos ver cómo el jinete del caballo blanco está diferenciado de esa manera. Claro, los reyes de la tierra son un prototipo de lo que es un reinado. Los reyes de la tierra gobiernan temporalmente y localmente. El Rey de Reyes y Señor de Señores reina universalmente. Por lo tanto, nuestra actitud hacia los gobernadores terrenales es, como dice la palabra, someterlo a toda autoridad cuando no se esté violando los principios que la palabra de Dios nos enseña. Pero el sometimiento es parte del testimonio que nosotros tenemos que dar. No solamente someternos
a los gobiernos que son buenos, también a los que son malos. Porque muchas veces los que son buenos tienen principios que se oponen a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Sí obedecerlo, pero hasta que violen o nos traten de hacer violar los principios que la palabra enseña. Segundo, pregunta, aplicación. En este pasaje la palabra de Cristo derriba a las naciones. ¿Cómo debería afectar la vida de sus seguidores? Bueno, la palabra de Cristo toca la vida de las naciones y está dispuesta a derribar en nosotros cadenas y columnas y opresión del enemigo, de manera que nosotros podamos depender del Señor en esa gracia y esa misericordia. La vida nuestra depende del Señor. Él tiene los recursos para la victoria, nosotros no la tenemos. Ni usted ni yo podemos ganar la batalla contra el enemigo usando armas carnales. Es imposible. Nuestras armas son espirituales, dice la palabra de Dios, por lo tanto debemos tener mucho cuidado cuando estemos tratando de vencer al enemigo. Pasando al tercer tema, tenemos aquí los enemigos de Cristo vencido, y la cita bíblica es en el capítulo 19, versículo 19 al 21 y del 20 del 1 al 3. Dice, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército, los santos que le seguían. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego y ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y le encerró y selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que los 1000 años se hubieran cumplido, y después de esto será necesario desatarle por un poco de tiempo. Dos partes que debemos ver sobre este tema: la gran batalla. Y vemos aquí lo que es la bestia, que es la trilogía diabólica: la bestia, el falso profeta y Satanás, el dragón, la serpiente antigua. La bestia fue presa, con ella el falso profeta que había hecho las señales, y fueron arrojados al lago. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del Señor. Y esa espada que salía de la boca no está hablando de una espada de hierro. La espada no se agarra con la boca, sino con la mano. Pero la espada con la que el Señor pelea la batalla es la palabra de Dios. Acuérdense que todas las tentaciones de Satanás al Señor, cuando él estaba ayunando, todas fueron combatidas cuando el Señor decía, escrito está. Y esa es la palabra que sale de la boca del Señor. Juan describe gráficamente esta batalla en el versículo 19 al 21. Los enemigos del Cordero son totalmente aniquilados. El bando opositor al Cordero lo dirige la Trinidad diabólica: el dragón, Satanás; la bestia, líder del imperio último, que aparece en Daniel 2:30, y podemos ver en Apocalipsis 13 del 1 al 2, y dice: yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi
era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. El dragón le dio poder y su trono y grande potestad. Y el falso profeta, Apocalipsis 16:13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Estos 2 últimos personajes reciben el poder del dragón. En otras palabras, Satanás es el que alimenta el último imperio, que es llamado la última bestia. Si ustedes se acuerdan cuando vimos el libro de Daniel, y ahí está hablando de los mismos animales, cuando dice que esta bestia tenía como cabeza de león, pie de oso y como leopardo. Acuérdense que esos eran los mismos animales que representaban esos imperios que pasaron. O sea, la última bestia es una conjugación en términos geográficos de lo que existía en ese tiempo, en términos geográficos del imperio babilónico, el imperio griego, el imperio romano. Y entonces estos 3 imperios luego al final aparecen representados en lo que es la cuarta bestia. Y aquí vemos cómo se pelea esa gran batalla. Por lo tanto, debemos agradecer al Señor. Cuando aparece el jinete del cielo, Jesucristo viene con todo su ejército. Los poderes del mal, la Trinidad diabólica, se reúnen para enfrentarnos. Los ejércitos terrenales fueron convocados por demonios enviados por el dragón y huestes malignas. Recordemos que Apocalipsis 16 nos habla de esta convocatoria, y aquí en el 19 la vemos hecha una realidad. Es la última batalla que se va a pelear y la vamos a enfocar luego. Versículo 20 del capítulo 19. Primero el verbo de Dios, espada en su boca, enfrenta a la bestia y al falso profeta. La bestia es una distorsión blasfema del Cordero. Reclamó el Señor la autoridad sobre las naciones y exigió adoración de sus seguidores. Satanás estaba pidiendo que el Señor le adorara y que las naciones le adoraran. Pero el Señor aquí está reclamando que Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. El falso profeta usó el poder demoníaco para realizar las señales engañosas, pero serán echados vivos en el lago de fuego. Recordemos que el Señor nos advirtió sobre estos sucesos y personajes en Mateo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Jesús toma el control y toda autoridad que estaban siendo mal usados por todos estos reinos, y entonces Él viene a reinar por 1000 años para enseñarle a la raza humana cómo se gobierna de manera justa. Versículo 21 del capítulo 19, los ejércitos de la tierra se enfrentan al juicio del jinete, Jesucristo, quien usa la espada, la palabra que sale de su boca, para destruir potestades diabólicas. Las carroñas aparecen para comer carne de líderes humanos que desafiaron las fuerzas del Dios del universo. Es la palabra de Dios la que puede ayudarnos a vencer. Cuando vengan las tentaciones, cite la palabra. Cuando usted cita la palabra, Satanás huye. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó eso. Por eso está en los evangelios. El Señor fue tentado y Él siempre enfrentó. Tuvo tentaciones de poder, de autoridad. Tuvo tentaciones de convierte esa piedra en pan. Tírate de ahí y te van a sostener los ángeles. Adórame. Te voy a dar todo el poder y toda la autoridad. Toda la autoridad pertenece al Señor. Ni siquiera pertenece a nosotros. Nosotros vamos a reinar con Él por gracia y misericordia, pero no porque llenemos el patrón divino por nuestra propia cuenta. La última parte, la gran cadena, que aparece en los versículos
1 al 3 del 20, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Cuando usted lee eso de esa serpiente antigua, ¿no le recuerda el huerto del Edén, cuando la serpiente habló? Claro, no se presentó como Satanás, pero ese es Satanás, el diablo y la serpiente antigua, y le ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y le encerró y selló sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que los 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. La gran cadena. Solo queda el último miembro de la Trinidad diabólica, Satanás. Ya los otros habían sido echados. Juan dice que un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. Nos dice que un ángel cayó del cielo y abrió el abismo, de donde surgieron toda clase de demonios, pero ahí habitan ellos, y ahí será encerrado Satanás en cadena y sus ángeles por 1000 años. Y es el reinado milenial de Jesucristo. En los versículos 1 y 2, él prendió a Satanás, la serpiente antigua, y lo ató con la gran cadena y lo arrojó al abismo. Fue esa serpiente la que engañó a Adán y a Eva. Y es la serpiente la que nos engaña a nosotros. Es la que nos dice cosas que nosotros en el oído nos parecen dulces y nos parecen buenas, pero que su final son de muerte. Y lo que tratan es de destruirnos. La serpiente antigua, Satanás, estará encerrada por 1000 años y no podrá engañar más a las naciones. Él es el que engaña, te engaña a ti, me engaña a mí, engaña a los amigos. En la antesala del reino universal de Cristo, no en esta tierra, sino en una tierra libre de la contaminación del pecado que nos asedia constantemente, vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Cristo y su pueblo reinarán. Después Satanás lo soltarán por un poco de tiempo, y veremos en la próxima clase la conclusión de esta historia apocalíptica. Claro, hay algunos que han dicho, pero ¿y nosotros vamos a vivir 1000 años? Si uno a los 100 años ya está, que no puede caminar, bueno, tendremos cuerpos transformados. Cuando la iglesia se ha levantado en el rapto, tiene cuerpos transformados, lo que quiere decir que dice la palabra de Dios que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, lo que quiere decir que aunque no entendamos algunas cosas, podemos compararla con lo que la misma palabra enseña. No sabemos totalmente, pero tenemos que estar preparados para aceptar por fe muchas cosas que quizás nosotros muchas veces no entendemos. Es importante lo que la palabra nos recuerda, ¿verdad? La palabra de Dios es veraz, aunque no podamos entenderla. Yo no entiendo todo lo que dice la palabra, por eso es importante que como creyentes nosotros busquemos la dirección de Dios cuando vayamos a estudiar la palabra, de manera que podamos entenderla por la dirección del Espíritu. Pregunta de aplicación, y vamos terminando. Ya que el futuro destino de Satanás está revelado, ¿por qué cree usted que todavía liderará la oposición al Cordero? Bueno, yo no sé cuál sería su respuesta, pero yo pienso que una de las cosas que tiene el enemigo es la persistencia. Satanás no nos va a dejar fácilmente. La palabra de Dios dice resistan y él se va. Pero Satanás vuelve cada vez que nosotros cedemos a alguna tentación. Si cedemos a una, entonces él vuelve para la 2. Si cedemos a la 2, él vuelve para la 3. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que entender que Satanás siempre va a creer que va a destruirnos, que va a engañarnos y que vamos a caer. Por eso él es persistente. Él sigue llevando a todos esos huestes diabólicas para pelear contra el Cordero, porque él cree que puede vencer. Eso es lo que él cree. La palabra de Dios dice que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el creación de todo el universo, incluso es el creador de Satanás. Lo que quiere decir,
Recuérdense que Satanás es un ángel caído. Todas son criaturas de Dios. Pregunta 2. ¿De qué manera le impacta la certeza de la victoria de Cristo en medio de sus pruebas actuales? Bueno, ¿cómo nos debe impactar la victoria de Cristo? Bueno, que si Él triunfó, nosotros vamos a triunfar. La palabra de Dios dice en Mateo 24 que vamos a estar pasando por situaciones que dice aún los escogidos podrían caer en eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos un compromiso. Las Escrituras dejan claro que Jesús vencerá todo el mal. La victoria es nuestra, hermano. Aunque parezca que Él está perdiendo, aunque parezca que Satanás tiene el control de todo, Satanás no controla la pandemia. Esta pandemia existe porque Dios dio la autoridad, pero no porque Satanás podía hacerlo sin el propósito de Dios. Hay un propósito detrás de la pandemia, y quizás ese propósito es preparar a su iglesia en este tiempo para que nosotros entendamos que la vida cristiana no depende de ir a la iglesia, sino vivir la vida cristiana aún en nuestros hogares, en nuestro vecindario, encerrados o fuera de nuestros hogares. Si bien nos regocijamos en esta gran victoria futura, puede ser un desafío enfrentar la oposición diaria en el aquí y en el ahora. Por consiguiente, debemos recordar la advertencia de la Escritura. Seguir el camino del mundo conduce a la destrucción. Debemos vivir cada día según el camino de Jesús, no el camino del mundo. La palabra nos dice en Romanos 12, no se conformen a este mundo, sino transformar vuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Cada día nosotros debemos renovar todo el pecado que se cometió, toda la burrada que hicimos, revisarlo. Dice la palabra, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Él supo que pecamos, pero espera que nos arrepintamos. Por lo tanto, debemos ser conscientes de esto. No debemos olvidar que no son los oidores de la palabra los que son justificados ante Dios, sino los hacedores de la palabra. Romanos 2:13, Santiago 1, 22 y 23 es una gran porción para llevarnos a entender esto. Dios le bendiga, y hasta el próximo domingo, donde estaremos viendo la última lección de la unidad 4 del libro anterior de la escuela dominical. Dios le guarde. Padre, gracias por tu palabra. Dirígela a sembrar y siembra en nuestro corazón, que pueda cambiar nuestra vida. Tu palabra penetra como esa espada espiritual que sale de la boca del jinete Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos y amigos.